Muy bien, hoy nos toca el capítulo 25 de potenciales eléctricos. El capítulo del potencial eléctrico empieza recordando un poquito acerca de la definición de energía potencial y de trabajo que uno hace en el curso de física 1. Pues básicamente hay que recordemos que en física el trabajo que genera una fuerza o el trabajo que ejerce una fuerza es igual a la integral de esa fuerza con el producto punto de el desplazamiento que se realiza sobre esa fuerza o con esa fuerza, ¿verdad? Donde ds, en este caso, la S representa el desplazamiento. O sea que si se mueve en el eje X, la S en realidad es una X, es un dx, ¿verdad? O si se mueve en el eje Y, es un dy. Pero en un caso general, tenemos un desplazamiento en 3 dimensiones llamado S. Y la otra cosa importante es que la diferencia de energía potencial, delta U, es igual a el negativo del trabajo. Entonces, en este curso partimos, con este tema partimos de la siguiente observación, o de la siguiente pregunta. ¿Cómo se puede calcular la energía potencial asociada a fuerzas eléctricas? A fuerzas eléctricas solamente, ¿verdad? No vamos a preocuparnos por otro tipo de fuerzas, como por ejemplo la fuerza de gravedad o la fuerza de un resorte, que ya sabemos que generan sus propias fuerzas eléctricas. Bueno, resulta ser que uno puede demostrar que las fuerzas eléctricas son fuerzas conservativas y por lo tanto es posible asociarle a ellas una energía potencial. Cuando nosotros tenemos una fuerza eléctrica actuando sobre una partícula, esa fuerza se puede expresar como la carga eléctrica de esa partícula multiplicada por el campo eléctrico en esa región del espacio, ¿verdad? Ese campo eléctrico puede ser generado por otra partícula o puede ser generado por un conjunto de otras partículas o inclusive puede ser generado por una distribución continua de carga. Entonces, el trabajo asociado a una o varias fuerzas eléctricas es igual a la integral de la fuerza eléctrica producto punto de S. Y por lo tanto es igual a la integral de la carga eléctrica por el campo eléctrico producto punto de S. En general, los campos eléctricos no son constantes, ¿verdad? Es posible encontrar algunos ejemplos particulares donde los campos eléctricos se pueden considerar como cantidades constantes, principalmente cuando estamos trabajando con placas cargadas grandes, pero en un contexto más general, los campos eléctricos no son constantes y por lo tanto no es correcto sacarlos de la integral. Pero la carga eléctrica de la partícula que experimenta la fuerza sí es constante. Es un parámetro de la partícula. Entonces se puede sacar sin ningún problema esa integral. Una carga por el campo eléctrico de S, ¿verdad? Punto de S. Entonces, la energía potencial, la diferencia en la energía potencial es igual a menos el trabajo y por lo tanto es igual a menos la carga eléctrica por la integral del campo eléctrico producto punto de S. Aquí me enredé, aquí puse 2 veces el negativo, ahora sí, ¿verdad? Es menos Q por esa integral. Entonces, si yo quisiera considerar el siguiente caso, digamos que yo tengo una región del espacio donde hay un campo eléctrico, pero ese campo eléctrico puede ser un campo variable, puede ser un campo eléctrico cuya dirección cambia según la región del espacio en donde se mida, ¿verdad? Y yo quiero hallar una partícula
de un lugar a otro lugar, ¿verdad? De un lugar del espacio a otro, digamos que yo quisiera llevar esa partícula de un punto a un punto B. Cuando yo muevo esa partícula por el espacio, es muy importante tener en mente la noción de que hay una diferencia entre hablar de la trayectoria real por la que se movió esa partícula y hablar acerca de los puntos finales e iniciales de esa trayectoria. O sea, porque yo tengo un punto inicial y un punto final. Entonces, yo puedo haberme llevado esa partícula, digamos, por aquí, luego por acá, luego por acá, luego por acá, luego por acá, ¿verdad? Hasta llegar acá. Entonces, ahí me inventé una trayectoria completamente arbitraria para hacer ese recorrido. Obviamente, dependiendo de la forma del campo eléctrico y dependiendo de la forma de esa trayectoria, yo podría calcular esta integral de una u otras maneras, ¿verdad? Pero lo útil, ¿verdad? Lo importante acerca de las fuerzas conservativas es que yo siempre puedo decir que la diferencia de energía potencial, es decir, la energía potencial en B menos la energía potencial en A, o sea, la resta, ¿verdad? Es igual a menos la carga eléctrica de esa partícula, ¿verdad? Yo tengo una partícula con una carga eléctrica Q que hace este recorrido por la integral del campo eléctrico, producto punto ds, desde el punto A hasta el punto B. Campo eléctrico es este campo vectorial verde, ¿verdad? Entonces, como la fuerza eléctrica es conservativa, el valor de esa integral solo depende de los puntos iniciales y finales de la trayectoria. Pero no depende realmente de la trayectoria en sí. O sea que yo me pude haber inventado otra trayectoria. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera, por ejemplo, utilizado una línea recta entre el punto A y el punto B? Eso también hubiera sido válido. Si yo hubiera calculado el campo, la diferencia en eje potencial, me tendría que dar exactamente igual, ¿verdad? O cualquier otra trayectoria que se me ocurra. Pude haber ido por acá, luego por acá, me tiene que dar igual. Entonces, esta observación nos deja a nosotros con la libertad de escoger la trayectoria más sencilla para hacer el cálculo. Porque uno puede demostrar que el valor de esa integral es siempre el mismo, siempre y cuando la trayectoria que yo utilice tenga el punto inicial y el punto final fijado, ¿verdad? No importa realmente cuál fue la trayectoria, lo que importa es el punto inicial y el punto final. Eso es lo que caracteriza a una fuerza conservativa. Ahora bien, en electrostática aparece un término muy importante que vamos a usar mucho, que es el de la diferencia de potencial. Esperen para escribir esto en negro. La diferencia de potencial eléctrico. Nosotros sabemos que la diferencia en la energía potencial se representa entonces con la letra U, ¿verdad? En realidad es delta U, es igual a menos la carga por el campo eléctrico producto punto ds. Ahora, la diferencia de potencial, vean que el término es ligeramente distinto, ¿verdad? A uno lo llamamos la energía potencial y al otro lo llamamos el potencial eléctrico.
se representa con la letra V. Delta V se define como la energía, la diferencia de energía potencial por unidad de carga o entre unidad de carga. Entonces, si yo agarro la definición de diferencia de energía potencial, entonces la diferencia de potencial es igual a menos la carga entre la carga, ¿verdad? Por la integral de E punto ds. Y esto, evidentemente, es igual a menos la integral E punto ds. Entonces, si yo quisiera ir de un punto A un punto B, yo podría decir que la diferencia de potencial es VB menos VA y es igual a menos la integral E punto ds desde el punto A hasta el punto B. La diferencia de potencial es entonces algo así como la energía potencial por unidad de carga, ¿verdad? Es la diferencia de potencial es la energía potencial por unidad de carga. La utilidad práctica de conocer la diferencia de potencial es que para poder calcularla no es necesario conocer el valor de la carga, ¿verdad? En eso se diferencia la energía potencial. La energía potencial depende de la carga, pero la diferencia de potencial no. Entonces es más general. La diferencia de potencial se mide en unidades de energía entre carga. Entonces se miden unidades de Joule entre Coulomb, ¿verdad? Joule entre Coulomb es la unidad con la que medimos algo que tiene unidades de energía entre carga. Pero en el sistema internacional a eso se le conoce como el volt. Entonces, el volt se representa con la letra V y el volt se define de manera tal que un volt es igual a un joule entre Coulomb. La gente está acostumbrada a asociar el término volt con la electricidad, ¿verdad? De hecho, cuando ustedes van a un supermercado o una ferretería y compran baterías, ustedes se han dado cuenta que las baterías vienen catalogadas según el potencial eléctrico que generan, o sea, según la cantidad de volts que trae, ¿verdad? Hay baterías de 1 volt, de 1.5 volts, hay baterías de 2 volts. Más adelante vamos a explicar un poquito mejor qué es exactamente esa propiedad de las baterías que se miden en volts, ¿verdad? ¿Cómo se puede asociar esa propiedad con el funcionamiento de un circuito eléctrico? Pero por ahora, quedémonos con que los volts son unas unidades que miden la diferencia de potencial y la diferencia de potencial es entonces cuánta energía potencial hay presente por unidad de carga. La diferencia de potencial es un término que también coloquialmente la gente conoce como el voltaje. Sin embargo, a mí me habían enseñado en la universidad que la palabra voltaje en el idioma español realmente no está bien utilizada. Porque la palabra voltaje hace referencia o hace alusión, ¿verdad?, a una unidad de medida en particular. Es como que nosotros, en lugar de decir distancia, dijéramos, por ejemplo, kilometraje, ¿verdad? Un kilometraje es una distancia, pero un kilometraje es una distancia medida en kilómetros. Y ustedes saben que la distancia se puede medir en otras unidades. Se puede medir en metros, se puede medir en millas, o en pies, o en yardas, o en cualquier otra unidad de distancia. De la misma forma, es posible medir diferencias de potencial utilizando
unidades distintas al voltio. Sin embargo, el uso de la palabra voltaje está muy extendido, ¿verdad? Diríamos, se utiliza mucho en la calle, digamos, la gente que se dedica a hacer arreglos eléctricos, los ingenieros eléctricos, los electricistas, todos ellos, prácticamente utilizan la palabra voltaje como un sinónimo de diferencia de potencial. Pero bueno, nada más les aclaro esto porque yo en este curso y a la hora de redactar las preguntas voy a utilizar siempre el término diferencia de potencial, porque es el término que se prefiere utilizar en el contexto de la física. La palabra voltaje, aunque es muy utilizada, técnicamente no se considera un término adecuado. Otro término que se utiliza mucho para referirse también a la diferencia de potencial es la tensión eléctrica. Este término es particularmente utilizado por las personas que estudian y se dedican a la ingeniería eléctrica. Ellos dicen la tensión eléctrica. Pero hay que ser cuidadosos con ese término, ¿verdad? La palabra tensión en física 1 se refería a la fuerza ejercida por una cuerda y nosotros sabemos, obviamente, que el potencial eléctrico es algo distinto, muy distinto a la tensión de una cuerda. Sin embargo, el término tensión se utiliza para referirse a la diferencia de potencial, aunque no es una tensión en el sentido tradicional porque no es una fuerza, ¿verdad? La diferencia de potencial no es una fuerza, es una cantidad diferente. Ok, nada más era para dejar eso claro. De ahora en adelante, nosotros vamos a utilizar una unidad o una manera diferente de medir los campos eléctricos. Ustedes recuerdan que los campos eléctricos se miden en Newton sobre Coulomb, ¿verdad? Eso lo hemos visto en la clase pasada. Entonces, es posible demostrar algo. Recordando que un volt es igual a un joule entre Coulomb y un joule es igual a un newton por metro, ¿verdad? Entonces, joule entre Coulomb es newton por metro entre Coulomb. Es posible demostrar que un newton entre Coulomb es igual a un volt entre metro. Por lo tanto, los campos eléctricos también se pueden medir en unidades de volt entre metro. Eso es, o esa es la forma en que vamos a medir los campos eléctricos de ahora en adelante. Tal vez cuando hemos llegado hasta esta parte, ustedes puedan pensar, bueno, que en física 1, las unidades de medida eran bastante transparentes. Uno podía recordar que era un metro, que era un segundo, que era un kilogramo, que era un newton, ¿verdad? Pero conforme nos vamos adentrando en la teoría del electromagnetismo, van apareciendo unidades nuevas como el volt, ¿verdad? O el coulomb, que oscurecen un poco el significado. O sea, obviamente, no es, bueno, realmente no es obvio para uno, ¿verdad? Que un newton entre coulomb sea igual a un volt entre metro. Pero bueno, sí es igual. Y como es igual, es posible medir entonces los campos eléctricos en unidades de volt entre metro. Y eso es lo que se acostumbra a hacer. Ok. En primer lugar, vamos a calcular diferencias de potencial en situaciones donde hay campos eléctricos
uniformes. Vamos a considerar el siguiente caso. Digamos que yo tengo un campo eléctrico uniforme y constante que apunta verticalmente hacia abajo. Escogí esta dirección porque vamos a ver que esto me permite mostrar una analogía con la fuerza de gravedad. Muchas de las cosas de electromagnetismo se pueden enseñar o se pueden entender muy fácilmente haciendo analogías con la gravedad. Entonces, este campo eléctrico apunta verticalmente hacia abajo. Y hay una partícula con una carga Q que yo quiero llevarla desde este lugar, desde este punto A, hasta este punto B. Y yo, para llevármela hasta ahí, puedo utilizar cualquier trayectoria que a mí se me ocurra. Yo puedo llevarla por acá, puedo dar una vuelta, me puedo ir por acá, me devuelvo y llego hasta acá. O sea, eso es permitido, ¿verdad? Eso se puede hacer. Va para acá, 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 va para acá. La partícula, en concreto, tiene una carga eléctrica Q. La carga Q puede ser positiva o puede ser negativa. Realmente no es importante. Entonces yo quiero hacer lo siguiente. Quisiera calcular la diferencia de potencial entre el punto B y el punto A. Bueno, y para hacer eso voy a utilizar las distancias o las alturas de esos puntos. Digamos que este punto se encuentra a una altura YB y este otro punto se encuentra a una altura YA. Entonces, por definición, la diferencia de potencial delta V, que es VB menos VA, es igual al negativo de la integral del producto punto del campo eléctrico con el diferencial del vector de desplazamiento S desde el punto A hasta el punto B. Entonces, calcular esa integral utilizando la trayectoria que yo acabo de dibujar es imposible de hacer. O sea, no es imposible, pero es muy difícil porque habría que calcular entonces el producto punto para cada uno de los puntos de la trayectoria. No es práctico hacer eso. Entonces, la forma en que se hace es utilizando la propiedad de que la fuerza eléctrica es conservativa, ¿verdad? La fuerza eléctrica es conservativa y como es conservativa, entonces yo sé que la diferencia de potencial se calcula exactamente igual en cualquier trayectoria, siempre y cuando tenga los mismos puntos iniciales y finales. Entonces, yo voy a escoger otra trayectoria que me facilite el cálculo que va a ser diferente a la trayectoria real que siguió la partícula. Esta trayectoria se escoge simplemente en función de lo que es conveniente, ¿verdad? En este problema en particular. Entonces, para hacer este problema, yo voy a imaginarme que el camino se dirige primero verticalmente hacia abajo, así, y luego va a ir horizontalmente hacia la derecha. O sea, va en línea recta hacia abajo y luego va en línea recta hacia la derecha. Lo puedo llamar, si quiero, el camino 1 y el camino 2. Entonces,
podemos decir, ¿verdad? Que la diferencia de potencial delta V es igual a el negativo del producto punto, bueno, la integral del producto punto del campo eléctrico, punto ds, pero es desde A hasta B, ¿verdad? Pero esto también es igual a menos la integral del campo eléctrico producto punto ds a lo largo de la trayectoria 1, ¿verdad? Más, menos la integral del campo eléctrico punto ds a lo largo de la trayectoria 2, ¿verdad? O sea, lo que hice fue separar el caminito en dos partes. Entonces, hay que revisar bien o hay que inspeccionar bien cuál es la simetría de este problema, ¿verdad? Vean que en la trayectoria número 2, yo puedo notar que se forma un ángulo de 90 grados entre el vector de campo eléctrico y el vector de desplazamiento. Y como la integral se calcula utilizando un producto punto, entonces automáticamente eso implica que la integral 2 tiene que ser igual a 0, ¿verdad? Porque ahí sabemos que el campo eléctrico punto ds es igual a la magnitud del campo por el ds por el coseno de 90, ¿verdad? Y eso da 0. En cambio, la integral 1, yo tengo que el vector de desplazamiento es completamente paralelo a la dirección del campo eléctrico. Ambos apuntan hacia abajo, ¿verdad? Entonces, para la integral 1, yo puedo simple y sencillamente sustituir este producto punto por una multiplicación. O sea, es multiplicar la magnitud del campo eléctrico por el ds a lo largo de el camino 1, ¿verdad? Ok, ahora, lo que sigue es utilizar el hecho de que el campo eléctrico es constante y uniforme. Como es constante y uniforme, entonces yo puedo, sin ningún problema, sacar el campo eléctrico de la integral. Entonces es igual a menos la magnitud del campo eléctrico por la integral del ds a lo largo de el camino 1, ¿verdad? Que apunta hacia abajo, a lo largo del camino 1. Y luego nos preguntamos entonces qué significado tiene este, esta integral, ¿verdad? Ahora, esa integral que está ahí es una integral, diríamos, trivial, porque lo que mide realmente esa integral es cuánta distancia vertical existe entre el punto A y el punto B. Podríamos decir entonces que esta integral es igual a menos el campo eléctrico por la integral de y, ¿verdad? Desde el punto en el que y es igual a ya, o sea, la altura del punto A, hasta el punto en el que y es igual a yb. Y esto es igual a menos e por yb menos ya. ¿Okay? O sea, es simplemente multiplicar el campo eléctrico por la distancia que se recorre. Multiplicar el campo eléctrico por la distancia que se recorre. Vamos a ver. Ah, bueno, sí, pero hay un detalle que no noté aquí, disculpen. Cuando yo hago la sustitución
Cuando yo paso la S por la Y, esta S va para abajo, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que la coordenada S se puede entender, ahora sí, disculpen, como el negativo de la altura Y. Entonces, ds es igual a menos dy. Entonces, esto es igual, ahora sí, es igual a menos el campo eléctrico por la integral de menos dy desde y igual a ya hasta y igual a yb. Entonces, esto es igual a el campo eléctrico por y desde y igual a ya hasta y igual a yb. Y es igual al campo eléctrico por YB menos YA. O bien podríamos decir que la diferencia de potencial es igual a menos el campo eléctrico por YA menos YB. Porque si yo lo pongo así, yo podría entonces llamar a la distancia que recorro, la voy a llamar la distancia D. Ahora es la distancia D. Entonces, la diferencia de potencial es menos el campo eléctrico por D. Ahora sí, menos el campo eléctrico por D. Todo lo que acabo de hacer es una demostración bastante rigurosa de que simplemente, ¿verdad? El potencial eléctrico o la diferencia de potencial eléctrico es simplemente igual a la magnitud del campo multiplicada por la distancia. Básicamente, ¿verdad? Pero eso ocurre cuando el campo eléctrico es constante y uniforme. En otros casos, en los que el campo eléctrico no es ni constante ni uniforme, esa integral es más complicada, porque el campo eléctrico a su vez puede depender de otras coordenadas que no aparecen ahí. Entonces, si yo tengo la diferencia de potencial, también puedo calcular entonces la diferencia de energía cinética, de energía potencial, perdón, energía potencial. Yo sé que la diferencia de potencial es menos el campo eléctrico por la distancia, y yo sé que la diferencia de potencial se calcula como la diferencia de energía potencial entre la carga. Entonces, la diferencia de energía potencial es igual a la carga eléctrica multiplicada por la diferencia de potencial. Ahí hay que tener mucho cuidado de no confundir las U's de energía potencial con las V's de potencial eléctrico. Entonces, la diferencia de energía potencial es igual a menos la carga por el campo eléctrico por la distancia. O bien podemos decir que es igual a la carga por el campo eléctrico por YB menos YA. O sea que es igual a la carga por el campo eléctrico por YB menos la carga por el campo eléctrico por YA. Entonces, cuando yo lo escribo de esta manera, esto de cierta forma, ¿verdad? Nos trae a la mente la fórmula para la energía para la diferencia, realmente, la diferencia de la energía potencial gravitacional. Nosotros decimos que la diferencia de la energía potencial gravitacional es igual al peso por YB menos YA. O sea, es igual a mgyb menos mgya. Entonces, las dos fórmulas se parecen mucho entre sí, ¿verdad? Porque en ambos casos lo que hacemos es que multiplicamos la fuerza por la altura. Cuando es la energía potencial gravitacional, la fuerza es el peso, es masa por gravedad. Entonces la energía potencial queda como masa por gravedad por altura,
Mientras que cuando lo hacemos para la energía potencial eléctrica, la fuerza es la fuerza eléctrica, o sea, es la carga por el campo eléctrico. Y por lo tanto, la diferencia de energía potencial queda como carga eléctrica por campo eléctrico por altura. Pero claro, en el contexto de el electromagnetismo, ¿verdad? Cuando hablamos de altura, hay que ser un poco cuidadosos, ¿verdad? Porque nosotros generalmente definimos la altura en función de la dirección de la gravedad. En este caso, en el caso del electromagnetismo, la altura, entre comillas, ¿verdad? Tendríamos que definirla en función de la dirección del campo eléctrico. Y obviamente pueden haber campos eléctricos que apunten hacia direcciones distintas que la gravedad, ¿verdad? Entonces, ahí digamos, cuando uno habla de alturas, realmente lo que está diciendo es la dirección opuesta a la del campo eléctrico. Vamos a ver, ¿hay alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? No. No, profe, todo bien. Ok, vamos a hacer un ejemplo. Entonces, voy a mandarles una foto al chat. Ya voy. Voy a hacer un problema de la novena edición. No es la edición más nueva del libro, no es la edición que estamos usando oficialmente para el curso, pero es la edición que yo tengo en mi casa. Este problema debe estar en la edición nueva, pero con otro número. Sea como sea, es el problema número 2 del capítulo 25 que está en la página 769. Dice, un campo eléctrico uniforme de magnitud de 250 volts entre metro. Recordemos que los campos eléctricos ahora se pueden medir en unidades de volt entre metro, ¿verdad? Se dirige en la dirección X positiva. Una carga de 12 microcoulombs se mueve desde el origen hasta el punto en XY igual a 20 centímetros, 50 centímetros. ¿Cuál es el cambio en la energía potencial del sistema campo-carga? ¿A través de qué diferencia de potencial se mueve la carga? O sea, es prácticamente aplicar esto mismo. Vamos a hacer primero un sistema de coordenadas en X y en Y. Y el problema nos dice que el campo eléctrico es constante, es uniforme y apunta hacia el eje X. Vamos a meter ahí unas flechitas para imaginarnos que estas flechitas representan el campo eléctrico. Es importante marcar en este sistema de coordenadas el punto donde X es igual a, a 20 centímetros y el punto donde Y es igual a 50 centímetros. Entonces, ese punto se va a encontrar más o menos acá, ¿verdad? Por acá. Entonces, yo tengo en este problema un punto inicial y tengo un punto final, ¿verdad? El origen y este punto de acá. El origen le puedo llamar A y a este punto de acá lo puedo llamar B. Ahí B. Y bueno, la pregunta no me dice exactamente, ¿verdad? ¿Cuál es el camino que sigue la partícula? Pero eso no importa, ¿verdad? Porque recordemos que la fuerza eléctrica es una fuerza conservativa y por lo tanto las diferencias de energía potencial se calculan exactamente igual solamente tomando en cuenta el punto inicial y el punto final. Entonces yo puedo escoger la trayectoria que más me convenga.
La trayectoria que más me conviene siempre debe tener, entonces, una parte que es paralela al campo eléctrico y una parte que es perpendicular al campo eléctrico. Entonces, este va a ser el camino 1 y este va a ser el camino 2. Aunque la pregunta me pide encontrar primero la diferencia de energía potencial, vamos a calcular, sin embargo, de primero la diferencia de potencial. Entonces, vamos a calcular delta V es igual a VB menos VA y es igual a menos la integral del campo eléctrico punto DS desde el punto A hasta el punto B. Pero bueno, el camino se parte en dos. Entonces, primero es menos la integral del campo eléctrico DS a lo largo del camino 1, ¿verdad? Más, menos la integral del campo eléctrico punto DS a lo largo del camino 2. Y bueno, en el camino 2, la trayectoria forma siempre un ángulo de 90 grados con la dirección del campo eléctrico. Bueno, el campo eléctrico es entonces la flecha verde, ¿verdad? Como forma siempre un ángulo de 90 grados, entonces esta integral automáticamente es cero, porque esa integral se resuelve usando un producto punto, ¿verdad? En cambio, el campo eléctrico se vuelve constante y paralelo a la trayectoria del camino 1. Entonces, esta diferencia de potencial se reduce a menos la integral del camino 1, el campo eléctrico punto ds, que a su vez, entonces, por ser paralelo, es igual simplemente a menos la integral de la magnitud del campo eléctrico ds. ¿Ok? Vean que hay una diferencia entre una cosa y la otra, ¿verdad? Yo aquí ya estoy quitando el producto punto y lo estoy dejando como una simple multiplicación de magnitudes. Como el camino 1 va hacia la derecha, entonces yo podría decir que para el camino 1, el ds es simplemente igual a dx. Entonces, esta integral es menos la integral de dx desde que x es igual a 0, ¿verdad? Hasta que x es igual al x del punto B. Y el x del punto B es 20 centímetros, que es igual a 0,20 metros. Sabemos también que la magnitud del campo eléctrico, según el problema, es de 250 volts entre metro. Por lo tanto, esto es igual a menos E por XB. Y es igual entonces a menos 250 volts entre metro por 0,20 metros. Y aquí podemos apreciar, ¿verdad?, cómo los metros se cancelan entre ellos, me queda solamente el volt y por lo tanto la unidad de medida para el potencial eléctrico tiene que ser el volt. Esta diferencia de potencial nos va a dar negativa, nos va a dar menos 50 volts. ¿Qué quiere decir una diferencia de potencial negativa? Lo que eso quiere decir es que el potencial eléctrico en B, llamado VB, es menor al potencial eléctrico en A, llamado VA. ¿Verdad? Recordemos que lo que estamos calculando aquí es simplemente una diferencia de potencial. Algo muy importante que tengo que resaltar es que en física
lo que uno siempre calcula es una diferencia de potencial, pero es imposible, digamos, o es una tarea arbitraria poder calcular el potencial absoluto, ¿verdad? De la misma forma en que en física 1 nos enseñan que no se puede calcular realmente la energía potencial gravitacional de un objeto, porque la energía potencial depende de la altura y la altura siempre se mide con respecto a un punto arbitrario. Entonces, realmente cuando un cuerpo se mueve, lo que uno puede calcular no es la energía potencial, lo que uno puede calcular es la diferencia de energías potenciales. De la misma forma, uno no puede calcular el potencial eléctrico. Lo que puede calcular es solamente la diferencia de potencial eléctrico. Muy bien. Volviendo a la pregunta, ya sé entonces que la diferencia de potencial es menos 50 volts. Ahora, ¿cuánto es la diferencia de energía potencial? Que es diferente, ¿verdad? La diferencia de energía potencial es, entonces, simplemente delta U igual a la carga por delta V. Y la carga nos habían dicho que era igual a, ¿cuánto era? A más 12 microcoulombs, ¿verdad? Para este tema tenemos que tener bien frescos los prefijos del sistema de medidas. Recordemos que más 12 microcoulombs se puede entender como 12 por 10 a la menos 6 coulombs, ¿verdad? Entonces esto es igual a 12 por 10 a la menos 6 coulombs por menos 50 volts. Esta diferencia de potencial también nos va a dar un número negativo. Nos va a dar que es entonces igual a menos 6 por 10 a la menos 4 joules. Da negativo también porque el punto B se encuentra a una energía potencial menor que el punto A. De la misma forma en que un cuerpo que está cayendo hacia abajo, ¿verdad? Tiene una energía potencial menor cuando está abajo que cuando está arriba. Es algo análogo. Ok. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Profe, ¿Sí? entonces, conforme yo más me alejo o me avanzo, ¿verdad? En las líneas de campo, el potencial disminuye. Si usted se mueve junto a las líneas de campo, entonces sí, el potencial disminuye conforme usted se va moviendo junto a las líneas de campo eléctrico. Ok, ok. Eso De- es en dirección paralela, ¿verdad? O sea, en la misma dirección. En paralelo, sí, exactamente. Ah, ok, perfecto. Gracias, profe. Una buena forma de decirlo, ¿verdad? Es que el potencial disminuye conforme usted se va moviendo sobre la línea del campo. Ok, ahora vamos a ver otra aplicación en la que el campo eléctrico ya no es constante ni uniforme. Vamos a ver entonces la diferencia de potencial en presencia de una partícula, como he dicho, en presencia del campo eléctrico generado por una partícula puntual. Ok, digamos que yo tengo una partícula positiva aquí. Esta partícula
la voy a llamar la partícula más Q. Y esa partícula va a estar inmóvil, no se va a mover de ahí, va a estar quieta. Y yo tengo una segunda partícula, aparte de esta. Ahora, yo quisiera llevarme esa segunda partícula desde este punto, que voy a llamar el punto A, hasta este otro punto, que voy a llamar el punto B. El punto B se encuentra más alejado de la partícula Q que el punto A. Entonces, digamos que la partícula que yo quiero mover va a ser, no sé, digámosle Q2. Entonces, yo quiero llevar a Q2 desde el punto A hasta el punto B, siguiendo una trayectoria arbitraria entre ambos puntos, ¿verdad? La trayectoria puede ser arbitraria, pero recordemos que la fuerza eléctrica es conservativa, entonces eso simplifica mucho los cálculos de la diferencia de potencial porque nos deja la posibilidad de escoger la trayectoria más sencilla para nuestro cálculo. Entonces, la pregunta es la siguiente. Determine la diferencia de potencial entre el punto B y el punto A. Es decir, calcule cuánto es delta V igual a VB menos VA igual a menos la integral del campo eléctrico punto DS desde A hasta B. Ok, antes de escoger sobre cuál trayectoria voy a calcular esa diferencia de potencial, voy a recordar entonces de qué manera es que se expresa el campo eléctrico de una partícula puntual. Una partícula puntual emite un campo eléctrico que apunta radialmente hacia afuera, si la partícula es positiva, y que apunta radialmente hacia adentro si la partícula es negativa. Entonces, como es positiva, el campo eléctrico va a apuntar siempre radialmente hacia afuera. Ese campo eléctrico va a ser entonces E igual a la constante de Coulomb por Q mayúscula dividido entre la distancia al cuadrado por el vector R techo, que R techo significa que apunta siempre radialmente hacia afuera. O sea que el campo eléctrico es radial y que el campo eléctrico, además de eso, decae con el cuadrado de la distancia. Entonces, cuando nosotros queremos pensar cuál trayectoria tenemos que utilizar para poder calcular más fácilmente la diferencia de potencial, tenemos que pensarlo así. Siempre es más conveniente, es conveniente que la trayectoria se divida en un segmento que es perpendicular al campo eléctrico y un segmento que es paralelo al campo eléctrico. Entonces, el camino que yo voy a seguir va a ser este de acá. Primero voy a tomar una trayectoria que va a ser igual a un segmento de círculo. Imaginémonos por un momento que esta línea roja que acabo de dibujar es un pedazo de círculo. ¿Qué quiere decir eso? Lo que eso quiere decir es que esa línea roja se va a encontrar a una distancia constante de la carga que yo voy a llamar para estos fines el radio RA. Es decir, el radio RA corresponde a la distancia que hay entre la partícula Q, ¿verdad? Y el punto A. Este pedazo de trayectoria, entonces, va a formar un ángulo de 90 grados con el vector de campo eléctrico.
Y el otro pedazo de trayectoria va a ser una línea recta entre este punto y el punto B. Este pedazo de trayectoria va a ser entonces paralelo al campo eléctrico, o casi paralelo, ¿verdad? Entonces, este va a ser el camino 1 y este va a ser el camino 2 que va hacia esta dirección. Por lo tanto, la diferencia de potencial eléctrico, que es igual a menos la integral desde A hasta B del producto punto del campo eléctrico de S, va a ser igual a menos la integral del campo eléctrico punto de S por el camino 1 más menos, ¿verdad? Más menos la integral del campo eléctrico punto ds por el camino 2. Ahora, el camino 1 es perpendicular a la línea del campo eléctrico. Por lo tanto, de inmediato, eso implica que la primera integral va a ser igual a 0. Mientras que el camino 2 va a ser paralelo al campo eléctrico. Por lo tanto, podemos decir de un solo que esta integral es igual a menos el campo eléctrico ds a lo largo del camino 2. Pero ojo, ahora el campo eléctrico no es constante. Como no es constante, no se puede sacar de la integral todavía. No tan rápido, ¿verdad? Hay que ver entonces de qué manera se puede representar el ds. Recordemos que la s es la variable o la coordenada arbitraria que mide o que parametriza la trayectoria que estoy siguiendo para ir de un lugar a otro. Podría decir que para el camino 2, la variable s es simplemente igual a la distancia radial. Entonces, esta integral es menos la integral del campo eléctrico de R desde el punto en que R es igual a RA hasta el punto en el que R es igual a RB, donde RB sería entonces la distancia radial desde la carga hasta el punto B. Eso sería mi RB. Pero vean que el campo eléctrico a su vez depende de la coordenada radial. Entonces esto es igual a menos la integral de K por Q entre R al cuadrado de R desde que R es igual a RA hasta que R es igual a RB. Y bueno, esta integral es sencilla, ¿verdad? No es trivial, pero es muy sencilla. Esta integral nos queda que es igual a K por Q entre R, desde que R es igual a RA hasta que R es igual a RB. Y eso es igual a K por Q por 1 entre RB menos 1 entre RA. O bien, lo que es equivalente, podemos decir que esto es igual a K por Q entre RB menos K por Q entre RA. Y esto es igual a VB menos VA. Alguien levantó la mano. ¿Qué pasó? No, profe, hay una confusión en el momento y creí que estaba poniendo la integral otra vez y quedé toda confundida, pero no era una integral, es la línea esta, después de la integral, digamos. Ok, aquí, sí. Sí, sí, porque sacó el R y quedé toda confundida, pero no, luego me di cuenta que ya lo había integrado. Ok, sí, vean que aquí ya hice la integral, porque aquí yo quité este 2, ¿verdad? Lo quité cuando llegué a este paso. Porque esto es, recordar que la integral, vamos a ver, la integral, voy a ponerlo aquí arriba, la integral de dx entre x2 es menos 1 entre x. Eso fue el que yo apliqué acá, ¿verdad? Apliqué esa integral sencilla a este problema. O sea que el campo eléctrico depende solamente de
las distancias radiales cuando se trata del campo eléctrico de una partícula puntual. Los potenciales eléctricos, entonces, se miden a partir de esa distancia. Recuerden que yo les había dicho que uno no puede realmente darle un valor al potencial absoluto. Lo que uno puede hacer es medir la diferencia de potencial. Sin embargo, en el caso en que hayan partículas puntuales, se suele utilizar una convención. Que la convención, digamos, es un poco fácil de entender por qué se da. La convención dice lo siguiente: se toma el potencial eléctrico igual a 0 cuando se mide a una distancia infinita de la partícula que genera el campo eléctrico. Entonces, si yo les digo a ustedes, por ejemplo, que VB menos VA es igual a K por Q entre RB menos K por Q entre RA, y luego les digo, suponga que RA tiende a infinito. Suponga que tiende a infinito. Entonces, como tiende a infinito, esto que está aquí tiende a 0, ¿verdad? 1 entre infinito tiende a 0. Y esta otra va a ser igual a 0 por convención. Entonces, nos quedamos con que el potencial en el punto B es igual a K por Q entre RB. Que esto simplemente se escribe así: decimos que el potencial eléctrico generado por una partícula puntual es igual a K por Q entre R. Entonces, llegamos a la siguiente fórmula. El potencial eléctrico de una partícula puntual es inversamente proporcional a la distancia. En eso se diferencia mucho del campo eléctrico, porque el campo eléctrico es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, ¿verdad? Recordemos que el campo eléctrico es K por Q entre R a la 2, R techo, ¿verdad? Entonces, el campo eléctrico decae con el cuadrado de la distancia, pero el potencial decae solo con la distancia, no con el cuadrado de la distancia. Y otra propiedad muy importante que tenemos que tener en cuenta es que el potencial eléctrico es una cantidad escalar. O sea, que no tiene dirección, es solamente un número, no tiene componentes. En ese sentido, podríamos decir que el campo eléctrico es más, que el campo eléctrico es más complicado que el potencial, o lo inverso, que el potencial es más sencillo que el campo eléctrico, porque el potencial, al ser una cantidad escalar, ¿verdad? No tenemos que estar preocupándonos por calcular las componentes, mientras que con el campo eléctrico sí es importante estar calculando las componentes. Ok. Antes de empezar a ver ejemplos de esto, vamos a considerar lo siguiente. Vamos a calcular el potencial eléctrico de un conjunto de muchas partículas puntuales. Entonces, digamos que yo tengo
una región del espacio donde hay una partícula por aquí, una partícula Q1, tengo otra partícula por acá, la partícula Q2, tengo una partícula por acá, una partícula Q3, y ahí yo podría seguir contando más y más partículas. Y yo quiero medir el potencial eléctrico acá, en el punto P. Yo quiero medir el potencial eléctrico en P. Para poder medir el potencial eléctrico en el punto llamado P, necesito conocer la distancia que hay entre ese punto y todas las partículas. Recordemos que en el punto P no tiene que haber necesariamente una carga. El punto P puede estar vacío, ¿verdad? O puede tener una carga, pero no es necesario. Entonces, a cada una de estas distancias las voy a llamar la distancia R1, la distancia R2, la distancia R3, y si yo tuviera una cuarta partícula, podría utilizar la distancia R4 y así sucesivamente. Entonces, el potencial eléctrico en el punto P va a ser igual a la constante de Coulomb por la carga Q1 entre R1, más la constante de Coulomb por la carga Q2 entre R2, más la constante de Coulomb por la carga Q3 entre R3, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ahí voy sumando todas las demás contribuciones. Recordando que el potencial es una función escalar y que por lo tanto no tengo que estar calculando componentes porque no tiene, es una cantidad escalar. De manera más corta, podemos decir que el potencial es igual a la constante de Coulomb multiplicado por la sumatoria de todas las cargas Qis, ¿verdad? Dividida entre todas las distancias RIs. O sea que ahí vamos sumando cada una de las contribuciones de cada una de ellas. Ahora bien, un problema parecido a este, pero no completamente equivalente, es calcular la energía potencial de un sistema de muchas partículas. Vamos a ver. La energía, que recordemos que la energía es la U, ¿verdad? La energía potencial de un sistema de muchas partículas. Si yo tengo una partícula Q1, tengo una partícula Q2, una partícula Q3, era 4, 5, 6, ¿verdad? Etcétera. Yo quiero calcular la energía potencial de este conjunto de partículas. Entonces, lo que voy a hacer es medir la distancia que hay entre cada par de partículas. Esta distancia y esta distancia en este caso. A esta distancia le voy a llamar la distancia R12. A esta otra la voy a llamar la distancia R23. Y a esta otra la voy a llamar la distancia R13. Ahí los índices me ayudan a recordar a cuáles partículas me estoy refiriendo. Entonces, la energía potencial para dos partículas, ¿verdad? Es la constante de Coulomb por la carga Q1 por la carga Q2 entre la distancia de R12, ¿verdad? Esta sería la energía potencial asociada a las cargas Q1 y Q2. Pero cuando yo incluyo a la carga Q3, entonces tengo que sumarle a esto la contribución de cada uno de los correspondientes pares. Tendré que sumarle más K por Q1 por Q3 entre R13 más K por Q2 por Q3 entre R23, ¿verdad?
Entonces, la energía potencial es igual, la energía potencial total es igual a la suma de la energía potencial asociada a cada par de partículas. Realmente entonces yo tendría que ponerle a esto una suma y unos puntos suspensivos porque ahí podrían seguir habiendo más y más más cargas, ¿verdad? Yo podría tener una carga Q4, una carga Q5. Entonces, conforme yo voy aumentando el número de partículas, también va creciendo el número de pares y por lo tanto, la energía potencial continúa creciendo, ¿verdad? La expresión se vuelve cada vez más y más complicada. La energía potencial de una configuración en algunos contextos se puede interpretar como el trabajo que se requiere aplicar para construir una configuración de cargas. O sea, que el trabajo que es necesario ejercer para lograr formar una configuración de cargas es igual a la energía potencial total de esa configuración de cargas. Energía potencial. Ok, ahora que ya entonces expliqué eso, podemos pasar a ver algún ejemplo de esto. Voy a buscar un ejemplo, vamos a ver. Vamos a ver un problema sencillito, el problema 15. Es el problema 15 que está en el capítulo 25. El problema 15 dice así. 3 cargas positivas se encuentran en los vértices de un triángulo equilátero como se muestra en la figura. Entonces, yo tengo un triángulo equilátero, o sea, un triángulo que tiene 3 lados iguales, ¿verdad? Así. Digamos que así, ¿verdad? En cada una de las esquinas de ese triángulo se encuentra una carga. Aquí, acá y acá. La carga eléctrica que se encuentra aquí arriba tiene un valor de Q. La que se encuentra aquí abajo tiene un valor de Q. Y la que se encuentra del lado derecho, por alguna razón es diferente a las otras y tiene un valor de 2Q. Y las 3 son positivas. Y cada uno de los lados del triángulo mide D, ¿verdad? D. La primera pregunta dice, ¿cuál es el potencial eléctrico a medio camino entre las partículas con carga?
Es decir, ¿cuál es el potencial eléctrico? Supongo que se refiere entre, bueno, en el, no, mentira. ¿Cuál es perdón, cuál es el potencial eléctrico en el centro del tren? Vamos a calcular. Entonces, el potencial eléctrico en el centro del triángulo. Para hacer eso, vamos a tener que utilizar, ¿verdad? Un montón de propiedades trigonométricas. El centro del triángulo se va a encontrar más o menos en ese lugar, ¿verdad? Más o menos. Ese centro va a pasar a través de esta línea que corta el triángulo en dos mitades. Donde yo tengo, entonces, un ángulo de 90 grados, voy a tener también un ángulo de 60 y voy a tener también un ángulo de 30. Entonces, ¿cuánto mide este lado rosado? Ese lado rosado va a medir entonces una distancia d por el coseno de 30. O sea, va a medir d multiplicado por la raíz cuadrada de 3 dividido entre 2, ¿verdad? D por la raíz cuadrada de 3 dividido entre 2. Ok. Después, me voy a imaginar que llego y trazo una línea desde este punto hasta este punto de acá. Entonces, por simetría, este lado de acá mide, este ángulo de acá, pero mide 30 grados, este lado de acá mide 60 y este lado mide, entonces, una distancia de medios, ¿verdad? De medios. Entonces, este otro lado de acá tiene que medir de medios entre el coseno de 30. Eso va a medir entonces de medios entre raíz cuadrada de 3 entre 2. Va a medir entonces d entre raíz de 3. Eso va a ser igual a d por raíz de 3 entre 3. Exactamente d por raíz de 3 entre 3. Entonces, el centro del triángulo se va a encontrar a la misma distancia de todas las partículas, porque todas las partículas se encuentran en los vértices. Todas las R's van a ser igual a d por raíz de 3 entre 3. Entonces, el potencial va a ser igual a esta carga dividido entre la distancia, R1, digamos, más esta otra carga por K, dividido entre la distancia R2, más esta otra carga, entonces sería más K por 2Q entre esta distancia R3. Pero todas las distancias R son iguales. Entonces esto es igual a K por Q entre D por raíz de 3 entre 3 más K por Q entre D por raíz de 3 entre 3 más K por 2Q, perdón, por 2Q entre D por raíz de 3 entre 3. Y esto, ahí podemos demostrar que es igual a 4 veces K por Q entre D raíz de 3 entre 3. O sea, es igual a 12 K por Q entre D raíz de 3
yo puedo racionalizarlo, si quisiera. Entonces me quedaría que es igual a 2 entre 3 es 4, entonces queda 4K entre D por raíz de 3. Eso es entonces, digamos, utilizando las propiedades geométricas del triángulo. Ustedes pueden calcular las distancias. En otros problemas, ¿verdad? En otros problemas más generales, es posible que la distancia entre el punto donde se mide el potencial eléctrico y el punto donde se encuentran las partículas sean diferentes, ¿verdad? Todo depende del ejemplo que estamos haciendo. Algo muy importante que simplifica mucho este problema es recordar que los potenciales eléctricos son todas funciones escalares, es decir, que no tienen componentes. Si este problema hubiera sido de calcular el campo eléctrico, ahí sí hubiera sido más difícil porque hubiéramos tenido que sacar componentes. Pero como es una función escalar, no es necesario. Ok, hasta ahí llegó el problema, pero tal vez nada más para terminar de lo que estamos estudiando, vamos a poner otra pregunta más. Vamos a pedir lo siguiente. Calcule la energía potencial de esta configuración. La energía potencial se calcula sumando la energía potencial asociada a cada par de partículas. Entonces, si yo tomo, por ejemplo, las dos partículas con carga Q, la energía potencial asociada sería K por Q entre D. Si yo tomo una partícula con valor Q y la otra con valor 2Q, serían 2 más K por Q por 2Q entre D. Y si tomo las dos partículas de abajo con distancias D, una carga Q y una carga 2Q, esto sería entonces más K por Q por 2Q entre D. Ahí sumado todo me da entonces 5 veces K por Q al cuadrado entre D. Entonces, vemos que la energía potencial sale muy fácil. De hecho, sale muy fácil cuando yo estoy considerando cargas que son un múltiplo de Q. Vamos a ver, hasta esta parte, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? No, profe, por mi parte todo queda bastante claro. Ok. Bueno, vamos con tiempo. Vamos a ver otro tema rápidamente. Vamos a ver cómo se calcula. Calcular campos eléctricos a partir de los potenciales. Recordemos que el potencial eléctrico es igual, o mejor dicho, la diferencia de potencial es igual al negativo de el campo eléctrico integrado con respecto a ese, ¿verdad? Entonces, para calcular una diferencia de potencial, nosotros tenemos que integrar el campo eléctrico, lo cual nos lleva intuitivamente entonces a suponer que para poder hacer lo contrario, es decir, para poder calcular el campo eléctrico, hay que derivar el potencial con respecto a alguna coordenada. Y de hecho así es, hay que utilizar el gradiente. Digamos que el potencial
Supongan que el potencial es una función de la variable X, de la variable Y de la variable Z. O sea que el potencial cambia con respecto a X, cambia con respecto a Y y cambia con respecto a Z. Entonces, la componente en X del campo eléctrico va a ser igual al negativo de la derivada parcial del potencial con respecto a X. ¿Ven qué sencillo? La componente en Y del campo eléctrico va a ser igual al negativo de la derivada parcial del potencial con respecto a Y. Y la componente en Z del campo eléctrico va a ser igual al negativo de la derivada parcial del potencial eléctrico con respecto a Z. O sea que si yo conozco el potencial, si yo sé de cuáles parámetros depende, ¿verdad? Entonces yo puedo calcular fácilmente el correspondiente campo eléctrico sacando la derivada. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer el problema 39. Voy a pasarles una foto. Ya va, ahí está. Dice así el problema. En cierta región del espacio, el potencial eléctrico es Vxyz igual a 5x menos 3x al cuadrado y más 2y z al cuadrado. Asumiendo que todo está en unidades del sí, ¿verdad? Dice, determina las expresiones correspondientes para las componentes en x, y, z del campo eléctrico en esa región. ¿Cuál es la magnitud del campo eléctrico en el punto P cuyas coordenadas son 1, 0 y menos 2? Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a calcular primero EX. EX es menos dV con respecto a dx. La derivada con respecto a x es entonces menos, ¿verdad? 5 menos 6xy. O sea, es 5 menos 5 más 6xy, ¿verdad? Luego calculamos EY. EY es menos dV de Y. Es menos, la derivada con respecto a Y sería menos 3x al cuadrado más 2z al cuadrado. Entonces queda 3x al cuadrado menos 2z al cuadrado. Y z es igual a menos la derivada parcial de dv con respecto a z. Es entonces igual a menos, y la derivada con respecto a z es 4yz, ¿verdad? Entonces sería menos 4yz. Entonces, en el punto donde x es igual a 1, y es igual a 0 y z es igual a menos 2 metros, ¿verdad? Tenemos que x es igual a menos 5, ¿verdad? Y es igual a, sería 3 por 1 a la 2, menos 2 por menos 2 a la 2. Sería entonces 3 por menos 4, sería menos 1, ¿verdad? Y EZ
EZ sería 0, porque depende de Y, ¿verdad? Sería 0. Entonces, la magnitud del campo eléctrico es la raíz cuadrada de EX a la 2 más EY a la 2 más EZ a la 2. O sea, es igual a la raíz cuadrada de menos 5 a la 2 más menos 1 a la 2 más 0 a la 2 es la raíz cuadrada de 26 y eso es aproximadamente, Profe, ¿sí? el segundo componente no es menos 5 también. ¿No? No porque Es que Z está elevado al cuadrado. sí, pero es 3 menos 2 por 4. O sea, sería menos 8 más Eh, 3. 2 por 4 es 8. Sí, toda la razón. Toda la razón, cierto. Toda la razón. Es menos 5. Y aquí es entonces menos 5. Entonces me queda como la raíz de 50. ¿Verdad? Raíz de 50. 7,07. Bueno, hay unidades de volt entre metro, que son las unidades del campo eléctrico. ¿Ok? Muchas gracias por señalar el error. ¿Alguna pregunta? Por último, vamos a ver cómo se aplica esta fórmula, pero el caso en que el campo eléctrico es radial. Cuando el campo eléctrico es radial, o sea, cuando el campo eléctrico, no, pero cuando el campo eléctrico, no, cuando el potencial, disculpen, cuando el potencial es radial, hay una forma análoga de aplicar esta fórmula. Cuando V es igual a una función de la distancia radial, entonces la componente radial del campo eléctrico es menos dV entre dr. Un ejemplo bastante obvio de esto es el campo generado por una partícula puntual. En el caso del campo generado por una partícula puntual, sabemos que el potencial es K por Q entre R. Entonces, la componente radial es menos dV de R. O sea, es menos la derivada con respecto a R de K por Q entre R. O sea, es menos K por Q entre R al cuadrado. Por lo tanto, la componente radial del campo eléctrico es K por Q entre R al cuadrado, que es evidentemente lo que uno conoce, ¿verdad? Para el caso de una partícula puntual. O sea, este es el campo eléctrico de una partícula puntual. O sea, que el campo eléctrico decae con el inverso del cuadrado de la distancia. Muy bien. Nos queda todavía estudiar los potenciales eléctricos en una distribución de carga continua y los potenciales eléctricos en materiales conductores, pero eso es todo un tema por aparte que tal vez sea bueno verlo el viernes. Entonces, si quieren, si no hay más dudas, dejemos de hasta acá. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna pregunta? O si no, terminamos ahora.